Si estás interesado en el desarrollo de videojuegos en España o si los lanzamientos de videojuegos españoles son de tu interés, este podcast que te traigo hoy te interesa y mucho. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y te doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Otro Lado del Micrófono, un metapodcast que diariamente te trae noticias, recomendaciones, herramientas, curiosidades y podcast recomendados para que directamente se lleven a mis oyentes a otros podcasts y se sigan suscribiendo a más y más y más y más para que llenemos todos vuestros reproductores de nuevos podcasts. Si te gusta el ámbito de los videojuegos, seguramente sepas que la industria en nuestro país goza de muy buena salud. A principios de los 90, a finales de los 80, todo el mundo que tenga ya una edad sabe que vivimos una edad dorada en cuanto al desarrollo de videojuegos en nuestro país, y ahora todo parece indicar que se está repitiendo esa famosa edad dorada. La industria de los videojuegos aporta miles y miles y miles de millones, no solamente en nuestro país, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, en Japón, en todo el mundo. A día de hoy es una de las industrias más fuertes a nivel global, aporta muchísimo dinero y el desarrollo de videojuegos es una de las profesiones más demandadas entre el público, voy a decir juvenil, pero ya no tan juvenil, porque no solamente es desarrollar como tal, picar código o aplicar nuevos motores que haya lanzado la industria, no, es el diseño de videojuegos, es la composición musical, es el diseño artístico, es el marketing, es el podcasting de videojuegos también, comunicación sobre videojuegos, prensa de videojuegos, en fin, es una industria, ya digo, que aporta mucho, pero que mucho dinero, que tiene muchos, pero que muchos puestos de trabajo, y precisamente sobre esta industria es el podcast que te traigo hoy. Y tengo el orgullo de participar con la productora, con EOB Productora, ya que hace unos meses ya Kiko Béjar, el presentador y el otro productor de este podcast, se puso en contacto conmigo pues para ver cómo podría ayudar yo en este proyecto, y juntos pues hemos lanzado esta producción junto a Sonia Herranz, que si no la conocéis, como me pasaba a mí, no que no la conociera, es que no la ubicaba. Sonia Herranz es probablemente una de las personas más importantes de la prensa de videojuegos de nuestro país, desde que nació la prensa sobre videojuegos en nuestro país. O sea, es la famosa Teniente Ripley, y ha escrito en multitud de revistas sobre videojuegos, y seguramente si estáis metidos en el mundillo la conozcáis. Otra cosa es que no la ubiquéis como me pasaba a mí, pero cuando me enteré de que era la Teniente Ripley dije, me callo. Y ahora, ya que edito sus podcasts y la conozco un poquito más, la escucho ahí entre bambalinas, la verdad que me cae genial y ojalá tenga la oportunidad de conocerla en persona pronto. Además de Kiko y Sonia, tenemos la participación, está dividido el podcast en digamos, no secciones, sino dos tipos de programa. Por un lado hay entrevistas y en el resto de episodios, digamos que un episodio, una semana, porque es un podcast semanal, una semana hay entrevistas y otra semana hay sección de noticias. Bueno, noticias, lanzamientos, consejos sobre el desarrollo, consejos sobre la industria, sobre formación, sobre todo lo que tenga que ver con el desarrollo. Hay mini entrevistas también a pequeños distribuidores o desarrolladores, pero digamos que esas mini entrevistas están enmarcadas dentro de los episodios de secciones, y luego hay entrevistas más extendidas en los propios episodios de entrevistas. Decía que en estos episodios de secciones y noticias te contamos con la participación de Daniel Sánchez, de Paloma Aragón, de Victoria Calvo y de Leonardo Gualda, junto a Kiko y Sonia, que son los presentadores habituales. Ya digo, todas las semanas, todos los viernes, hay una nueva entrega de Talento en Bruto. Normalmente el podcast no sobrepasa los 40 minutos, 45, creo que nos hemos llegado a acercar en una entrega, en un episodio, pero normalmente de los 40 minutos nos tenemos ahí ese límite puesto, sobre todo Kiko, que le gusta mucho usar la tijera,
Yo le digo, no, Kiko, alárgalo más. No podemos pasar. Y hay veces que soy yo. No, Kiko, ¿qué te has pasado? Ay, pues hay que dejar un poquito. No, que no nos podemos pasar de los 40 minutos. Bueno, en fin, esto ya son líos internos, ¿no?, del propio podcast. Por Talento en Bruto ya se han pasado 2 casos que la verdad que como oyente tuve el privilegio de escuchar, o he tenido el privilegio de escuchar varios de los episodios, varias de las entrevistas antes de que hayan salido a la luz. Y la verdad que enterarme del caso de Chivig Studio, por ejemplo, que ha roto todos los récords de recaudación en un crowdfunding para el desarrollo de un título, pedían 40.000 euros y consiguieron 1.300.000, imaginad lo que han sido capaces de hacer con el caso de su título Mika and the Witch Mountain, que fue una auténtica, ya digo, rompió todos los récords, fue una auténtica barbaridad. Y enterarte cómo Abraham, que es la persona que estuvo en esa entrevista, te cuenta un poco cómo fueron los detalles para conseguir esos retos y qué se planteaban, ¿no?, desde Chivig Studio para seguir ofreciendo nuevos desafíos y nuevos hitos a conseguir en este crowdfunding. Pues la verdad que fue todo un orgullo. Y como hay cosas que solamente hemos oído los entrevistadores y yo, que se ha quedado ahí entre bambalinas, pues hay secretos que me llevaré a la tumba. Y luego también hay otra entrevista a Arturo Monedero, el vicepresidente de AEBI, la Asociación Española de Desarrolladores de Videojuegos y Distribuidores de Videojuegos. La verdad que ver como una asociación mucho más grande, por ejemplo, que la Asociación Podcast o que es Spot, porque los videojuegos no es comparable al ámbito del podcasting, ver cómo desde esta asociación luchan por el sector, luchan por los profesionales que están en este sector. La verdad que si estáis dentro de esta profesión del desarrollo de videojuegos, o de la prensa de videojuegos, o de cualquier cosa que tiene que ver con los videojuegos, aunque sea si sois jugadores, si os interesa conocer cómo se mueve por dentro esta industria y qué es lo que hace falta para que desde un planteamiento inicial, desde una idea inicial que tenga un desarrollador, hasta que ese título llega a las manos o a las estanterías, como es el caso de otra de las mini entrevistas, en este caso, en una sección pequeñita de los capítulos de secciones, contactaron con José Carlos Montero, que es del estudio de videojuegos Red Mountain y que lanzó The Crown of Who, y cuenta, entre sonrisas, cómo fue la experiencia de ver por fin en un centro comercial tu título, tu videojuego, al lado de otros grandes títulos como The God of War o de Hogwarts Legacy, o en fin, ver cómo un videojuego español está en las estanterías de cualquier centro comercial, siendo el propio desarrollador de ese título, pues tiene que ser la leche. Es como si yo viese mi podcast, pues no sé, diría en el top 3 de iTunes o de Spotify. Hay algunos que los conseguís, pero yo personalmente no he tenido ese gusto. Bueno, os voy a dejar el podlink de Talento en Bruto para que os suscribáis y que todos los viernes encontréis una nueva entrega de este podcast sobre el desarrollo y sobre la industria de los videojuegos en España, porque en España nos gusta jugar y desarrollar videojuegos. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.